Buenos días Tegucigalpa, buenos días Comayagüela, buenos días San Pedro Sula, Ciguatepeque, Comayagua, Olancho, Santa Rosa de Copán, Tocoa, donde sea que usted nos está viendo esta mañana. Hoy es ya jueves 9 de julio del año 2026, casi llegando al fin de semana. Vamos a ver, sobre el programa de hoy. Anoche, mientras estaba preparando este programa, terminé de leer un libro que casi nadie recuerda en Honduras. Creo que nadie conoce que ese libro siquiera existiera, que fue escrito hace más de un siglo por un general y diplomático hondureño llamado Juan Evangelista Paredes, el mismo que negoció con el secretario de Estado de los Estados Unidos el Tratado Paredes-Knox. Uno podría pensar que es un libro sobre política de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, pero en realidad es un libro sobre algo mucho más inquietante, sobre la dificultad que tiene Honduras para construir un Estado capaz de sostenerse a sí mismo. Mientras lo leía, no podía dejar de pensar en una conversación que hemos estado teniendo y que hemos tenido varias veces aquí en este programa, la deuda de la ENE, la pérdida de energía, los intentos de reforma, las leyes que se aprueban con grandes expectativas y que años después vuelven a ser sustituidas por una nueva promesa de cambio. Entonces entendí algo que me llamó profundamente la atención. Quizás el problema de Honduras nunca ha sido realmente la ausencia de reformas, al contrario, tenemos una larga historia de reformas. Lo que parece repetirse es otra cosa, la dificultad para convertir esas reformas en instituciones capaces de sobrevivir al siguiente gobierno, a la siguiente crisis o al siguiente cambio político. Hace más de 100 años, Paredes ya reflexionaba sobre esa tensión entre las aspiraciones de un país y la fragilidad de sus instituciones. Hoy seguimos discutiendo con otros nombres y otros protagonistas preguntas sorprendentemente parecidas. ¿Por qué algunas reformas cambian un país y otras apenas sobreviven unos cuantos años? ¿En qué momento una buena idea deja de depender de quienes la impulsaron y comienza a sostenerse por sí sola? Ese es el punto de partida de la conversación que tendremos esta mañana aquí en Más Consciente. Ya está nuestro invitado, el señor Omar Rivera nos acompañará, con quien conversaremos sobre por qué, a pesar de los esfuerzos y las buenas intenciones que puedan venir detrás de estos proyectos de reforma, parece como que Honduras no termina de salir de este atolladero. Será el programa del día de hoy. Será un programa interesante, así que los invito a que se queden con nosotros. Vámonos a Más Contexto. Hay una escena que Honduras ha repetido demasiadas veces. Cada cierto número de años el país llega a la conclusión de que ha tocado fondo. Entonces aparece una nueva reforma, una nueva ley, una nueva institución, un nuevo gobierno que promete corregir los errores del anterior y abrir, ahora sí, el camino hacia un Estado más fuerte. Y sin embargo, pasado el entusiasmo inicial, los problemas terminan reapareciendo con otros nombres. Durante las últimas 3 décadas, Honduras ha intentado reformar casi todo. Ha reformado la policía, las leyes electorales, ha creado nuevas instituciones de transparencia, ha impulsado procesos de diálogo nacional, ha modificado el sistema de justicia, transferido competencias a los gobiernos locales, cambiando modelos económicos y ha sustituido funcionarios una y otra vez. Pero una pregunta sigue sin respuesta. ¿Por qué las reformas no terminan convirtiéndose en transformaciones duraderas? Las cifras muestran algunos avances en las reformas del Estado. En distintos momentos disminuyeron ciertos indicadores de violencia, se modernizaron procedimientos administrativos, se fortalecieron capacidades institucionales, se aprobaron nuevas leyes. Sin embargo, la percepción de buena parte de la ciudadanía siguió siendo la misma. El Estado continuaba sin responder con la rapidez, la eficacia y la confianza que la población esperaba. La sensación es que el país sigue estancado en el pasado. Quizá entonces el problema nunca fue únicamente aprobar una reforma. Quizá
El verdadero desafío ha sido lograr que esas reformas que hoy se impulsan sobrevivan a los cambios de gobierno, a la polarización política y a los intereses que una y otra vez terminan debilitando las instituciones. Esa es una discusión que trasciende a cualquier administración, porque no habla solamente de seguridad, de elecciones o de justicia, habla de la capacidad de un país para construir políticas públicas que permanezcan en el tiempo. La fundación nace en vista de las carencias y la necesidad que hay en el ambiente. Y el cuarto año pues ya no tenía dinero, llegué a la quiebra económica total. Soy un sobreviviente, somos resilientes. Yo digo, los guerras no nos rendimos, los guerras somos resilientes. Tuve la bendición de poder ver la muerte a través de otros ojos. Gracias a ese niño que trabajó, yo soy quien soy. El orden no comienza con el gobierno, no comienza con las calles, comienza con tu mente. Ahora toca que las calles de nuestro país estén en mejores condiciones. Que tengamos mejores carreteras. Los 298 alcaldes van a recibir un kit de maquinaria. Sin distinción ni colores políticos. Sin excepción recibirán su maquinaria. Esto va a beneficiar a todos los agricultores. Que el agricultor pueda sacar sus cosechas. Vamos a llegar hasta el último rincón. Junto al Poder Ejecutivo equipamos a cada alcalde para llevar desarrollo a todas las comunidades. Porque este Congreso sí trabaja, este Congreso no le va a fallar a Honduras. Gracias por continuar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Aquellos que tenemos la fortuna en este país de jóvenes, en este país de inexpertos y personas que vienen aprendiendo a conocer la vida, aquellos que estamos ya un poco mayores de edad, podremos recordar un poco la Honduras que teníamos allá por los años 90 y de esta que tenemos ahora y hacer comparaciones, ¿no? Ha habido mucha serie de reformas que yo puedo recordar, específicamente reformas económicas, reformas a la relación con las Fuerzas Armadas, reformas que surgieron después del huracán Mitch, depuraciones policiales, reformas otra vez económicas, reformas a las leyes electorales, una serie de reformas, algunas impulsadas por organizaciones internacionales, otras impulsadas por iniciativas ciudadanas, como por ejemplo la MASI también fue uno de esos proyectos. Sin embargo, pareciera para la población como que nunca se ha hecho nada y existe constantemente este reclamo de que Honduras no ha avanzado, que Honduras no ha logrado nada, que no es cierto del todo, han habido avances. Pero la pregunta que surge del programa para el día de hoy es por qué, a pesar de tantos esfuerzos, pareciera como que el país no logra consolidar una institucionalidad capaz de sobrevivir a sus propios políticos, a nuestros propios políticos. Ese es el tema que queremos conversar el día de hoy. Tenemos como invitado al señor Omar Rivera, un dirigente de sociedad civil que durante más de 2 décadas participó en iniciativas de fortalecimiento institucional, seguridad ciudadana, transparencia y gobernanza. Integró además la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional y posteriormente fue secretario ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia, FONAC. Omar, gracias por venir. Un gusto estar aquí, Oscar. Muy contento de estar en este nuevo canal de televisión
ha llenado un espacio muy importante en el país. Los felicito por su rigor, por la calidad de las producciones y por el equipo que han conformado. Tengo muchos amigos aquí, tanto en la conducción como en la moderación de los distintos programas, periodistas, y los felicito y los animo a continuar trabajando para darle la oportunidad a los hondureños de contar con versiones diferenciadas y también con investigaciones de mucho impacto como las que ustedes recientemente han hecho. Felicitaciones. Gracias Omar, y gracias también para el equipo de ICN, un equipo muy grande y capacitado que está trabajando para poder tener buen contenido de profundidad. Vamos a comenzar un poco describiendo esa transformación que sufrió Honduras después del huracán Mitch, y cómo muchos se pensó en aquel momento que iba a ser la oportunidad para poder transformar Honduras, mejorar la Honduras que venía del siglo XX, ¿no? Con todos los problemas de los excesos de poder, con todos los problemas de abuso de las autoridades, leyes que todavía eran construidas en una forma muy antigua, como se relacionaba el poder en Honduras. ¿Cuál era el ambiente que se creía y por qué se pensaba todavía en ese momento que se podían hacer reformas a través de leyes, cambiar el país a través de las legislaciones? Bueno, era una apuesta de la cooperación internacional. Más que apuesta, una condición que la cooperación internacional colocaba al país en el marco de ese proceso de reconstrucción. Dijo, estoy dispuesto a colaborar siempre y cuando existan algunos elementos que antes no aparecían en la gestión pública. Uno que era muy importante era el marco de planificación, el marco de políticas públicas. Es necesario tener un plan. No podemos colocar recursos sin que exista un plan. Gustavo Alfaro, en ese momento, mano derecha del presidente Flores, coordinó junto a otros actores, incluido el Foro Nacional de Convergencia, que surge precisamente en ese contexto, ¿no? Un poco anterior. El Foro Nacional de Convergencia surgió en 94, junto a su hermano gemelo, el CNA, en procura, por un lado, de apostarle a luchar contra la corrupción, y por el otro lado, en el caso del CNA y en el caso del FUNAC, fomentar el diálogo. Eso fue Carlos Flores en el Congreso, cuando Carlos Roberto Reina era el presidente. Pero afortunadamente existía esa plataforma y se le apostó a construir lo que en aquel momento se denominaba el Plan de Reconstrucción y Transformación Nacional. Se recuerda, se fue a Suecia, de ahí surge el G16, donde un grupo de países y organismos internacionales le apuestan al país siempre y cuando, o sea, le apuestan a apostar a colaborar con el país. Para rescatar el país de la crisis del huracán Mitch. Siempre y cuando existe un marco de planificación, con énfasis en políticas públicas. O sea, vamos a ayudarles con dinero para reconstrucción, pero el dinero no va a ir a un saco roto, tiene que haber una planificación y tiene que haber una idea sobre cómo se usa ese dinero. Sí, y junto al cardenal y Carlos Flores y otros actores muy influyentes del país les dijeron también, difícilmente les vamos a dar dinero, cash. Ustedes lo que van a hacer es que de lo que nos deben, van a probar que lo están invirtiendo en reconstruir el país y en reducir la pobreza. Y es cuando viene el programa de reducción de la pobreza. Exactamente, para aquellos países altamente endeudados y que están en una situación precaria. Entonces, ese modelo se utilizó y dijo, en el marco de un plan, ustedes van a invertir gran parte de la cooperación que les vamos a dar, en donde un fuerte componente es la deuda que ustedes tienen con nosotros. Justifiquen de que esa deuda que tienen la van a pagar invirtiéndola en proyectos de impacto social. Todavía, desde el 98 hasta la fecha, ahí hay programas como el español que todavía están vigentes desde aquel momento, porque no se trataba de que la condonación de la deuda se iba a volver efectiva inmediatamente. Teníamos a lo largo del tiempo que probar. Es como que Oscar me debe a mí y yo le digo, Oscar,
no me debes nada, me debes 100,000 lempiras, no me debes, pero tienes que garantizarme que eso que me debes lo vas a invertir en tu formación académica. De tu casa o la beca para tus hijos. O en algo estratégico. Sí. Pero si Oscar no me prueba de que ha invertido eso en una maestría o en una licenciatura para un hijo o en un programa de capacitación, esa deuda continúa igual que siempre. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con ese programa? Hubo dos elementos más que condicionaron la cooperación internacional. Dijo, quiero que pasen de ser un gobierno centralista a un gobierno que fomente no solamente el rol protagónico de los gobiernos locales, modelos de descentralización gubernamental y amplia participación ciudadana, para que se vuelva concreta la veeduría social, la contraloría por parte de las organizaciones comunitarias en ejecución de los proyectos. ¿Qué pasó? Muchos de esos esfuerzos no fueron completados de manera integral y muchos de los esfuerzos lamentablemente no tuvieron seguimiento. Cuando hablo de la falta de integralidad es que en materia de políticas públicas, Oscar, no solamente se trata de aprobar una ley. Hay marcos que deben de estar vigentes para que la ley se vuelva efectiva. La política pública no solamente implica aprobar una ley, necesita tener un marco institucional, es decir, un conjunto de entidades gubernamentales que implementen la misma. Necesita un marco estratégico, es decir, un cómo voy a hacer las cosas. Y la persona apropiada para poder hacerlo también. Totalmente. Necesito un marco presupuestario, es decir, suficientes recursos para implementar. Entonces yo vengo y apruebo una ley, por ejemplo, como las que recientemente, acertadamente, el Congreso está aprobando en lo referente a los femicidios. Requiere, además de la ley, además de la norma, ¿qué requiere? Requiere un marco institucional, es decir, fortalecer las entidades que la van a volver concreta. Necesita recursos, porque si yo voy a investigar más, por ejemplo, factores que son detonantes de los femicidios, como la violencia doméstica, entonces necesito más recursos para poder instalar, por ejemplo, un sistema confiable de denuncia y una pronta respuesta por parte de del Ministerio Público y la Policía Nacional. Necesito una estrategia que me permita establecer grandes objetivos, metas muy precisas, indicadores afinados para poder monitorear si el propósito de la legislación se vuelve concreta o no. Entonces, no se trata de venir aquí y decir, voy yo a implementar voy yo a aprobar una norma para solucionar un problema, sino que requiero que se resuelve mágicamente. Requiere un marco institucional, un marco estratégico, un marco presupuestario y una amplia participación de órganos de control, que no solamente son órganos de control oficiales, como las juntas directivas, los consejos consultivos, mecanismos de rendición de cuentas, sino que también el rol de organismos contralores del Estado como el Tribunal de Cuentas, fiscalías especializadas para poder estar pendientes de que no se viole la ley en la implementación de esas políticas públicas y un componente amplio de participación ciudadana que se da en dos vías. Uno, un clima habilitante a la veeduría social y un espacio cívico que no condicione el rol de las distintas organizaciones de sociedad civil, como el CNA, como ASJ, como las comisiones ciudadanas de transparencia, como la red de veedores sociales que tiene el Foro Nacional de Convergencia y otras expresiones que directamente están vinculadas a la gestión pública. Se vuelve un poco complejo lo que estoy diciendo, Oscar, pero es una prueba ácida a la hora de que alguien nos plantee una solución. Entonces, ¿qué sucedió del 98 para allá? Grandes apuestas que requerían el desarrollo integral de todas estas acciones o líneas de gestión, lamentablemente no se cumplieron. Y eso es lo que normalmente pasa. No logramos el éxito por la falta de integralidad en la gestión pública y porque cada gobierno quiere
una solución a su medida y no es precisamente eso lo que soluciona los grandes problemas del país. Sí, luego vino, después del gobierno de Ricardo Maduro, vino el gobierno de Manuel Zelaya Rosales, que destruyó el programa de reducción de la pobreza. Para dar un ejemplo, ¿no? Que comenzó a utilizarlo políticamente esos recursos. Y no hubo una apuesta a darle seguimiento a los esfuerzos que durante el gobierno de Carlos Flores y de Ricardo Maduro se implementaron y los cimientos que se estaban construyendo. Es algo así como construyo los cimientos y al que le toca levantar las paredes no lo hace y pretende construir en otro lugar esfuerzos que lamentablemente no están enraizados suficientemente. No hay continuidad entonces de un gobierno al otro de estas ideas. Y por una parte, y por otra parte también hemos desarrollado en el país en los últimos años, especialmente a partir del 2009, lo he visto con un poco más de claridad, una especie de maniqueísmo político, social inclusive, en donde uno tiene que estar inserto en un bando para poder sobrevivir y construir prestigio. Es decir, o son golpista o le apostás a la sucesión constitucional, o estuviste a favor o en contra de la reelección, o estás a favor o en contra del familión, o estás a favor o en contra de la racha. Y eso contamina cualquier discusión y todavía más, Oscar, contamina cualquier esfuerzo de país que se pueda llevar a cabo. Sin embargo, sí que construyeron instituciones que todavía hoy persisten, como el CNA, usted ya ha dado un ejemplo aquí, ¿no? Y ciertos cambios institucionales también en el Tribunal Superior de Cuentas, también. Pero uno de los cambios más sustanciales, y eso es lo que vamos a hablar en el siguiente bloque, vamos a irnos a una reforma, iba a decir yo, no, a una corte comercial, una pausa de hidratación, es el tema de las reformas electorales que vienen precisamente de esa corriente. 2002, 2003, se crea una nueva legislación electoral y usted recordará, aparece la fotografía en la papeleta, se separa ya la votación de los diputados, de los alcaldes y de los presidentes en tres urnas distintas, no con la idea de que la participación ciudadana permita el ingreso de nuevas personas y no solamente aquellos que venían agarrados del caudillo, porque hasta ese momento usted solo hacía una X en la papeleta y eso arrastraba todo lo demás, incluyendo diputados y alcaldes. Vamos a ver si funcionó esa reforma o no funcionó. Al volver de la pausa, usted está viendo Más Conscientes de ICN. En Analistas de la Noticia no miramos la imagen, miramos la intención detrás del lente. Honduras y Nicaragua son los países con menos libertad económica en Centroamérica. Porque un analista no ve lo mismo. Personajes que se están oxidando antes que la maquinaria se detenga. Nadie le garantiza una inversión, una propiedad, una construcción. Nadie le da garantías sobre su trabajo. ¿Quieres la verdadera razón de las cosas? Nosotros no maquillamos la verdad, la desnudamos. Ellos saben que Juan Orlando estaba metido hasta el cuello en el narcotráfico. Eso fue lo que ellos dijeron. Estamos aquí para ajustar tu óptica. Analistas de la Noticia, de lunes a viernes, 1 de la tarde. Solo por ICN, una nueva conciencia. Desde las sedes mundialistas, llevando cada detalle de lo que sucede en la gran fiesta del fútbol. La información más completa y al instante de la Copa del Mundo. Lo más destacado dentro y fuera de la cancha. Los protagonistas y momentos que hacen historia en esta justa mundialista. Y junto a invitados especiales con quienes compartimos el análisis y la pasión por el fútbol. Todo en una sola hora. ICN Sports Mundialista, el espacio diario para vivir el torneo más importante del fútbol. De lunes a viernes de 5:30 a 6:30 de la tarde, sábados y domingos a las 8 de la noche. Solo por ICN. Moda, eventos, cultura y todo lo que está pasando en entretenimiento. Por ICN Trends.
Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana tenemos en el estudio a Omar Rivera, expresidente del FONAC, líder histórico también de la sociedad civil. Usted lo recordará en varias de las instancias en las que formó parte en algún momento en los gobiernos, en estas iniciativas de construir institucionalidad fuerte para nuestro país. Antes de irnos a la pausa, Omar, hablábamos sobre las reformas electorales. Sí. Ahora estamos otra vez discutiendo sobre el tema de reformas electorales, no con la misma intensidad que fue esa discusión en el 2002, 2003. ¿No? ¿Funcionaron esas reformas? ¿Realmente cambió la cultura electoral de Honduras a partir de ahí? Bueno, yo participé en política un tramo de mi vida, muy joven, en el Progreso. Y recuerdo que lo que teníamos antes respecto a lo de ahora es muy diferente. Por ejemplo, la apertura que hubo a construir un liderazgo local por la vía electoral no se tenía antes y ahora sí. Es decir, los alcaldes eran simple y llanamente una pieza del ajedrez del dirigente político que era el diputado en aquel tiempo. Es decir, el diputado tenía un grupo de alcaldes a su servicio, como consecuencia de que él los colocaba en las casillas, bueno, no en las casillas, en las listas, en las planillas, sí. Y salían todos en el marco del apoyo que los electores daban a las banderas de los partidos. Así es. Eso cambió. Era una sola X la que Total, se daba. Eso cambió. Una sola marca. Es decir, marcaba por los liberales y ahí se iba el presidente, se iban los diputados y se iban los alcaldes. Eso cambió. Sin duda alguna, se avanzó y se logró diferenciar entre la voluntad política que tenía la gente para votar por el presidente, por los diputados y por los alcaldes. Luego los alcaldes salieron con fotografía y el liderazgo de ellos fue mayor. Y empezamos a ver cómo en algunos municipios la gente votaba por el presidente, pero decidía votar por los alcaldes. ¿Por otro alcalde o por otros diputados? Claro. Y en el caso particular del Partido Liberal, que es donde más ha destacado eso, ha habido una diferencia abismal, sustancial, entre los respaldos que, por ejemplo, han tenido los liberales en ciudades intermedias respecto al apoyo que le han brindado a los candidatos presidenciales. Fracaso que tuvo el Partido Liberal a lo largo de las últimas décadas estuvo marcado en gran medida por una clara diferencia entre lo que la gente pensaba respecto al liderazgo nacional, que contrastaba mucho con lo que, por ejemplo, pensaban la gente de Choluteca, la gente de Comayagua, Santa Rosa de Copán, El Progreso o Puerto Cortés, en donde le apostaban a alcaldes liberales, aun y cuando su partido estaba sumido en un profundo abismo. Eso es consecuencia de esas reformas que se dieron. Una amplia participación, por ejemplo, de la sociedad civil en materia de observación electoral. Antes eso no existía. Sin duda alguna, se legalizó en el marco de la ley la participación de organizaciones de la sociedad civil en observación electoral y se tuvo una participación significativa. Inclusive en materia de financiamiento, hoy fácilmente uno puede detectar cierta formalidad que antes no existía, aun y cuando todavía la unidad de política limpia no tiene suficiente garra. Ahora, los tiempos han cambiado. Claro. Y se requiere una profunda participación de la ciudadanía, especialmente en aquellas instancias en las cuales se ha denunciado mucha manipulación y fraude. Se van descubriendo claro nuevos que elementos, sí, entonces ¿no? Ya está claro que hay un problema en el escrutinio. Que hay un problema en el escrutinio y una apuesta muy importante de varios sectores. Casi es unánime el criterio de que es fundamental ciudadanizar las juntas receptoras de votos y apostarle a crear una mayor participación de actores no partidarios en los organismos electorales, fundamentalmente en
el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral. El otro elemento que es reto muy importante, además de esa ciudadanización o brindar un espacio más protagónico a organismos no partidarios o a sectores no partidarios, es el tema del financiamiento que comentaba. Es fundamental. No hay política limpia con financiamiento oscuro. Y el financiamiento oscuro proviene tanto del crimen organizado, el narcotráfico, inclusive maras y pandillas, o viene de la corrupción gubernamental. Entonces, debe de robustecerse. O sea, sí funcionaron, sí funcionó. Esas reformas que se hicieron en el 2022 sí funcionó, pero ya no son suficientes para el contexto actual que estamos viviendo. Se requieren nuevas, pero nadie está hablando de regresar a como se votaba en 1998. No, y yo creo que hay un consenso al respecto. Entonces, dos elementos importantes, reitero, la ciudadanización de organismos electorales y el tema del financiamiento, porque, Oscar, no solamente se trata de que declaro yo lo que estime conveniente, no, necesitamos los hondureños que alguien investigue, que nos dé garantías que la campaña de un político no es financiado por recursos de origen ilícito o por otro lado, de la instrumentalización de la estructura del Estado y los recursos del Estado para financiar campañas electorales. Es decir, es inadmisible, por ejemplo, aceptar nuevamente lo que sucedió en el pasado reciente, donde las campañas electorales o los mítines de un candidato X o Y eran transmitidos por el canal oficial. Eso es absurdo, y yo creo que ese tipo de cosas debemos de corregir. Y finalmente hay otro elemento que me parece que es muy importante valorar, y es el del mayor garantía de que los candidatos a cargos de elección popular son sometidos a un proceso riguroso de investigación para que nadie que no sea idóneo pueda participar, porque el nivel de escrutinio que tenemos al respecto es mínimo. Agregaría tal vez un cuarto elemento, que es la necesidad de obligar a los candidatos a debatir no solamente en el ámbito nacional, sino en las distintas instancias. Usted ya me está llevando la reforma a un nivel de otro país, también todavía no estamos al nivel. Pero sí es necesario. Claro, es necesario, pero no estamos al nivel de que los alcaldes se puedan poner a debatir. Oscar, aprobaron una ley de debates que no fue sancionada. Una tragedia completa. Nos negaron la oportunidad de poder los hondureños ver un debate presidencial, y todo país civilizado encaminado a eso. Vamos a ver si este gobierno decide también aprobar una ley de debates para el próximo periodo presidencial, electoral. O sea, coincidimos entonces de que hubo reformas, la sociedad, la comunidad internacional, actores políticos incluso exigían reformas a principios del siglo XXI que se llevaron a cabo y que es lo que han existido durante los últimos 25 años. Hemos ido descubriendo nuevos retos en este proceso, porque también la sociedad va cambiando, las dinámicas van cambiando, y las nuevas reformas están respondiendo más ya a esos nuevos procesos que hemos descubierto. Pero quiero cambiarle el tema ahora para hablar de otra reforma, y específicamente el tema de la depuración policial. Usted formó parte directa de ese proceso de depuración policial, que sigue pareciendo un problema. Sigue pareciendo el tema de la policía vinculada con estructuras criminales, sigue pareciendo un tema de ¿funcionó o no funcionó? No, claro que funcionó en su momento. Pero eso no se trata de, es como que tengamos un problema en este estudio y alguien toma la decisión de corregir el problema. Pero si no se garantiza la sostenibilidad, por ejemplo, de los niveles de calidad que ustedes, por ejemplo, al ver yo este estudio me doy cuenta que hay un control de calidad
permanente y que las fallas en sonido, en imagen, en iluminación no pueden estar dejados a la buena de Dios, aun y cuando hayamos hecho un esfuerzo importante por elevar un segundo de nivel. Es decir, la depuración no es un asunto de una sola vez. La depuración es una apuesta permanente y lamentablemente, muchos de los procesos que se dejaron instalados, particularmente los que tienen que ver con la aplicación de pruebas de confianza de forma permanente y generalizada, el fortalecimiento e independencia de DIDAPOL, por ejemplo, la Dirección de Asuntos Disciplinarios, y el esfuerzo articulado y complementario, coordinado con otros organismos, contralores del Estado, como el Tribunal Superior de Cuentas, operadores de justicia, como el Ministerio Público, organismos de derechos humanos como CONADE, o unidades de inteligencia financiera como las que tiene en la Comisión de Banca y Seguro. Si no hay un esfuerzo articulado de compartir información respecto a la conducta de oficiales y policías, difícilmente eso va a tener éxito. O sea, se puede hacer reforma, pero si no hay interés de las autoridades de mantener esas reformas, de profundizarlas y de ampliarlas, tiene que darle sostenibilidad. A mí me alegra mucho, por ejemplo, el ministro con este tema de la DIPANCO, pues tomó algunas decisiones que me parecen oportunas y anunció un proceso de evaluación de la idoneidad de los miembros de la carrera policial. Eso me parece correcto. Eso me parece una apuesta, pero no es una apuesta que con bombos y platillos hay que inaugurar la celebración de una feria patronal que durará una semana. No se trata de un acto puntual, se trata de implementar un sistema que, según las declaraciones del ministro, eso va a ser efectivo. No podemos, es que la depuración policial es como nadar contra la corriente. Yo no sé si, o sea, no es lo mismo nadar, yo que soy del interior, yo he nadado en poza. No sé si usted ha nadado en poza, sabe lo que es una poza, sí. No es lo mismo que nadar en poza que nadar contra la corriente. Allá, yendo para Tela, había un río muy famoso, que ahora está muy debilitado, el famoso río Guaymón. Era una corriente fuerte, mucha gente iba a bañar ahí. Pues usted se lanzaba aquí y si no tenía la fuerza de ir contra la corriente, el río lo tiraba 60 metros hacia abajo. Sí. El proceso de depuración es como nadar contra la corriente, en un río en donde permanentemente usted tiene que bracear. Si usted permanentemente no hace un esfuerzo, los logros que ha obtenido los pierde, como todo en la vida. Entonces, la implementación del proceso de depuración es importante que nos demos cuenta que debe ser permanente y yo espero que estas autoridades, como lo han prometido, lo retomen. Ahora, quisiera hacer un comentario importante, Oscar. La policía es el epicentro de todos los cuestionamientos históricos por su relacionamiento con la gente, por las permanentes denuncias que hay de estos procesos de depuración. Pero la profilaxis no debe de circunscribirse únicamente a la Policía Nacional. Sí, hay que ampliarlo. Está las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Está el Ministerio Público, sistema penitenciario. Ya sabemos de jueces corruptos, ya sabemos de fiscales corruptos. Definitivamente no puede, especialmente cuando se trata de perseguir el delito, pues no es única responsabilidad por parte de los organismos policiales. Sí, es cierto. Entonces, la gran apuesta aquí debe de ser, una apuesta que debe de venir, una instrucción desde el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, desde el presidente que dirige la política pública de seguridad en el país, a que las evaluaciones de desempeño, las evaluaciones de idoneidad, la aplicación de pruebas de confianza psicométrica, psicofisiológica, la del polígrafo, la evaluación patrimonial, tiene que ser a policías, a fiscales, a jueces, a agentes penitenciarios y a elementos de las Fuerzas Armadas. Solo así podríamos tener la garantía de que los cuerpos no van a estar infiltrados,
ni por el crimen organizado, ni que van a contar con elementos que puedan tener propósitos diferentes a los que la ley les otorga. Vamos a irnos a una pausa al regresar, porque pareciera que dos ejemplos que hemos hablado en este bloque, las reformas electorales y la depuración policial. Omar Rivera nos dice que sí hubo éxitos en su momento, la violencia se redujo, 2016 para la fecha, eso no se puede negar, pero pareciera que el problema sucede cuando cambiamos de gobierno, esas prioridades desaparecen y vienen otras y nadie puede mantenerlas. Ese va a ser el siguiente bloque, pero además también cómo hacemos que la población gane confianza otra vez en estas instituciones si las ve ya como corruptas y ineficientes. Una pausa, ya regresamos. Si a tu niño le sientes los ganglios inflamados, o si lugares de su cuerpo se ven morados, si le ves un ojo un poco blanco, o si sufre vómitos de vez en cuando, si le ves pálida la carita, o si sangra repentinamente la naricita, para prevenir que sea algo peor, es correr al doctor. Esta canción tiene 6 de los 12 síntomas del cáncer infantil. Repásalos en familia, en la escuela y en tu comunidad y ayuda a salvar vidas. Un mensaje de la Fundación para el Niño con Cáncer y este medio. Más que un amigo, es el espacio donde tenemos tips y tutoriales para que tu peludo sea el protagonista de su propio videoblog. 0 pulgas, puro talento. Acompáñanos, te damos las mejores recomendaciones para que sus paseos sean wow-tásticos, sin mordidas en el intento. En nuestras reseñas te decimos la verdad sin ladridos. Analizamos todo para que te conviertas en un dueño perfecto. Más que un amigo, tu dosis semanal de amor perruno, todos los domingos a las 9 de la mañana, solo por ICN, una nueva conciencia. Este sábado a las 7 de la noche los espero en Stories para que conozcamos de cerca a Héctor Soto, músico, compositor, arreglista, director de orquestas en nuestro país, el primer hondureño en graduarse de la licenciatura de saxofón. Vamos a conocer todos los detalles de su interesante trayectoria. Les recuerdo, este sábado en Stories a las 7 de la noche. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana conversamos en el estudio con Omar Rivera sobre los proyectos de reforma, los distintos proyectos de reforma que ha tenido nuestro país en los últimos 25 años por lo menos. Han habido muchos más que podríamos extendernos en varios programas a través del siglo XX, pero vamos a reducirnos en la parte del siglo XXI. El bloque anterior hablamos sobre la reforma electoral que viene del gobierno, durante el gobierno de Carlos Flores y Ricardo Maduro. Han pasado 6 elecciones desde entonces. Ya nos hemos acostumbrado y damos por sentada que así es como se dan las elecciones, pero no se daba así. Las elecciones son siempre. O sea, hubo un cambio, pero no quiere decir que no necesitamos más cambios. Y la depuración policial que se dio a partir del año 2016, también han habido varios esfuerzos, unos más anunciados, otros menos anunciados, ciertos éxitos. Recuerdo incluso desde Gautama Fonseca estaban hablando ya de depuración policial, luego el Tigre Bonilla hizo otro proceso de depuración policial, luego el que llevó usted. Hubo resultados, de alguna forma se redujo la vinculación en ese momento de la policía en actos de violencia que estaban aterrorizando a la población en esa época, precisamente 2012, 2013, 2014, ¿no? Pero como que no logran pasar al siguiente gobierno, como que el gobierno que viene ya después dice, no, esto ya no me interesa, ¿o qué es lo que ocurre ahí? ¿Hay esfuerzos de actores para destruir esa reforma y revertirla? Es que se cometen muchos errores. Por ejemplo, un error grave es no apropiar a la ciudadanía de estos procesos.
especialmente aquellos que se evidencia mucho más cuando los procesos son exitosos. Se hace un esfuerzo importante, se obtienen logros, pero la población no está tan apropiado de los mismos. Y cuando la población no está apropiada de los mismos, es difícil que pueda defender o dar seguimiento a lo que anteriormente se ha ejecutado. Es como que en una familia el padre no rinda cuentas o no explique de manera minuciosa a su familia cómo es que está obteniendo los recursos. Pueda que el padre tenga mucha habilidad, se levante muy temprano, se acueste muy tarde, tenga mucha destreza, sepa cómo tiene éxito en una actividad comercial, por ejemplo, pero si no influye en sus hijos y no los apropia de esa dinámica, difícilmente sus hijos van a poderle dar seguimiento aun y cuando se han beneficiado de eso. Lo mismo puede acaecer. Procesos exitosos que como no fueron socializados adecuadamente, como la gente no se apropió de ellos, nadie los termina defendiendo. Y con una narrativa lo suficientemente elocuente, Oscar, pueden echar por la borda cosas que son significativamente importantes. A mí me parece que el pasado gobierno, aun cuando fue juzgado de manera tremenda por la población en el proceso electoral, es decir, hubo un rechazo al pasado, al Partido Libre, así como lo hubo en el pasado al Partido Nacional y antes lo hubo al Partido Liberal, aun y cuando estos partidos en los procesos electorales han tenido fracasos, yo tengo que reconocer que en cada uno de ellos han existido programas dignos de valorar. Por ejemplo, yo en el pasado gobierno valoré muy positivamente la apuesta a la reconstrucción de los centros escolares, que habían sido golpeados por ETA y OTA, habían sido golpeados por la pandemia. Esa decisión que tomó la presidenta Xiomara Castro fue muy positiva. La lucha en contra del crimen y la delincuencia, la reducción sustancial de la tasa de homicidios en los gobiernos nacionalistas, a mí me pareció algo muy positivo que había que darle seguimiento. ¿Qué decir de los esfuerzos liberales por reconstruir el país después del huracán Mitch? Sin embargo, da la impresión que es pecado darle seguimiento a lo positivo de un gobierno que no es de nuestro partido. En eso hay que hacer un esfuerzo muy importante. O sea, la polarización viene también a contaminar todo este proceso, ¿no? Y yo creo que torpemente. Porque si no reconocemos el éxito del gobierno del partido contrario, no vamos a defender también los logros que haya podido tener, que tienen que ser... ¿El problema es la cultura institucional del país o el problema es la cultura política? Es que la cultura política, o sea, al final es tonto, resulta realmente tonto, no catapultarse sobre los éxitos del pasado gobierno para poder de ahí alcanzar más. Aunque lo hacen porque... Pero es torpe. No es que vuelven al punto cero. Pero el político actúa de manera torpe porque la gente al final de cuentas lo siente, lo percibe. Y cuando la criminalidad aumenta o cuando la pobreza no se disminuye, cuando no se genera empleo, cuando en determinado momento la situación de los servicios públicos como salud y educación son precarios, pues la gente sanciona. Y sanciona normalmente porque quiero yo volver a empezar de cero, y eso en un país como el nuestro, donde la presión es mayor, somos una mayor cantidad de habitantes, además hay un esfuerzo muy importante de ciertos sectores que han podido resolver sus problemas, han solventado sus problemas, y cuando la gente más pobre ve esa brecha de desigualdad, pues termina con el voto castigando al gobierno que no le resuelve. Entonces, yo creo que tenemos que avanzar a modificar esa cultura. Yo le apuesto mucho al diálogo, pero el diálogo transparente. Yo no entiendo, Oscar, por qué mucho político pretende ocultar que está en pláticas, que establece mecanismos de acercamiento, que procura llegar a consensos para suscribir acuerdos por el interés superior de la población.
Yo no comprendo, no debería ser pecaminoso. Hay una serie que te recomiendo, una serie danesa que está en Netflix, se llama Borgen, que es sobre la política danesa, donde claramente describen cómo hay la necesidad de poder establecer permanentemente alianzas para poder lograr los grandes objetivos de los países. Claro, en Europa hay mucha fragmentación partidaria, pero en Honduras nos encaminamos a eso. Grandes 4 bloques, uno muy grande que es apartidario, que es independiente, que no tiene filiación, pero bueno, están los liberales, están los nacionalistas, están los que apoyan a Libre. Entonces, hay una serie de actores que vienen obligados a hacer alianzas para poder apostarle a construir los cambios que la gente demanda. Si no, cada 4 años lo que vamos a tener aquí es un voto de castigo, gente votando en contra y no necesariamente pero a ver, a favor. Entiendo bien lo que me está describiendo, pero no vamos a cambiar la cultura de los partidos políticos. Aparentemente cada partido político entiende de que la forma de mantener galvanizada su base es a través del odio y el rechazo y la negación completa del otro, aunque haya hecho esa otra cosa. ¿Cómo hacemos como sociedad civil? ¿Cómo hacemos como personas no matriculadas de llena con esta práctica para cambiar eso? Oscar, dándoles un mensaje que tarde o temprano les va a pasar lo que sucedió en El Salvador. Porque pareciera que esa es la única forma. Si los partidos no logran ponerse de acuerdo, viene una figura con fuerte que lo que hace es sacudir el tablero. Hay un segmento que creo que anda arriba del 60%, que no tiene partido, que fácilmente puede tomar esa decisión. Hoy están escogiendo entre un liberal, un nacionalista y un libre. Mañana pueden obviar esa opción y apostarle a otro que les presente una alternativa. Ha sucedido en muchos países de América Latina. Voy a pararlo acá. Vamos a ir a una pausa para poder tener más tiempo, porque aquí esto requiere un espacio de conversación, porque me está hablando de que todas estas reformas que estamos discutiendo en este momento pueden irse así. Si los partidos políticos y los líderes políticos no entienden, están jugando con fuego. Usted está viendo Más Consciente, ya regresamos. La fundación nace en vista de las carencias y la necesidad que hay en el ambiente. Y el 4º año pues ya no tenía dinero, llegué a la quiebra económica total. Soy un sobreviviente, somos resilientes. Yo digo, los guerras no nos rendimos, los guerras somos resilientes. Tuve la bendición de poder ver la muerte a través de otros ojos. Gracias a ese niño que trabajó, yo soy quien soy. El orden no comienza con el gobierno, no comienza con las calles, comienza con tu mente. El Mundial se juega en la cancha, la conversación sucede en Palco Mundialista. Mientras todos hablan del Mundial, nosotros lo ponemos sobre la mesa. Nuevos episodios todos los días, solo por ICN Sports. El Mundial se juega en la cancha, la conversación sucede en Palco Mundialista. Mientras todos hablan del Mundial, nosotros lo ponemos sobre la mesa. Nuevos episodios todos los días, solo por ICN Sports. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana conversamos con Omar Rivera sobre las distintas reformas que se han dado en la historia de nuestro país en los últimos 25 años, con mayores éxitos, con menores éxitos, pero están ahí en la historia, y los peligros que lleva ahora esto para el futuro. Omar, en el bloque anterior hablábamos del peligro
de que los partidos y que los líderes políticos no logren entender lo que los números les está diciendo. Y voy a explicar mejor el contexto. Tenemos la última elección, fue ganada por un pelo de hormiga. Así, ¿no? Con apenas hubo un par de 50,000, 70,000 votos, que eso es nada para un proceso electoral. No quiere decir que el Partido Nacional está sólido, pero el Partido Liberal tampoco está sólido porque tenemos la figura de Salvador Narrala, que es una figura disruptiva que viene del proceso del 2014, y tenemos todavía la figura de Libre, que es una figura disruptiva del político, pero tampoco tiene nada garantizado y el resultado es el proceso electoral anterior también. En este escenario donde la mayoría de la población cree, o mejor dicho, no cree en los políticos ni en los partidos políticos, puede surgir una figura que venga a sacudir el tablero, como ocurrió con El Salvador, con el señor Nayib Bukele. ¿Están entendiendo ese mensaje? Yo espero que sí. Ya en el Congreso Nacional hay algunos elementos que me hacen pensar que pudieran, porque en el Congreso Nacional, aun y cuando no se percibe así, yo sí creo que existe un esfuerzo tripartidista. No descarto a la DC, ni descarto al Pino, pero un esfuerzo muy grande por parte de los tres partidos de retomar un poco la labor legislativa. Y eso de alguna manera lo reconoce la población. Inclusive el rol de Libre ha sido un rol que, independientemente de sus actuaciones un poco extremas, hay que reconocer que permanentemente están en el debate y en la propuesta. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Claro, y yo valoro mucho, por ejemplo, que Tomás Zambrano les dé la palabra y que les permita presentar proyectos, los integre a comisiones. El rol que ha tenido el Partido Liberal también ha sido muy positivo. Creo que el Congreso Nacional es un ejemplo claro de un cambio de actitud respecto a lo que se venía haciendo. Quedó tan baja, quedó tan cuestionado a la labor del pasado Congreso que fácilmente era hacer eso, pero se hizo lo pertinente. Creo que el Congreso Nacional es un ejemplo claro de lo que se debe hacer en general en el país. Aquí hay que apostarle a dar mensajes inequívocos a la población que se está apostando por resolver los problemas que le afectan. ¿Qué le afecta a la gente? El empleo. ¿Qué le afecta a la gente? El costo de la vida. ¿Qué le afecta a la gente? La tarifa de la energía eléctrica, la falta de una respuesta al transporte público, la precaria situación en materia de salud y educación, porque si el ciudadano que paga el 20% impuesto sobre la renta y que de lo que le resta le cobran el 15% el impuesto sobre venta en el supermercado, además tiene que pagar la escuela privada porque no confía en el sistema público, tiene que utilizar su carro porque no tiene transporte público, y además lo asalta en el centro comercial, su motocicleta o su vehículo para ir a trabajar porque no tiene transporte público, y además tiene que ir a buscar servicio privado de salud y además de seguridad. En realidad la gente se siente hastiada de eso. Si estos problemas no son resueltos con la contribución de todos los partidos, realmente el mensaje que se está dando es a rechazar a la clase política. Ahí hay un reto muy importante, Oscar, para que la clase política comprenda, porque si el esfuerzo va a ser de la oposición política hacer fracasar este gobierno, o el esfuerzo del gobierno va a ser unilateralmente hacer lo que se le venga en gana sin concertar con la oposición política y con los sectores sociales, soluciones que permitan sostenibilidad del éxito en el tiempo, realmente aquí estamos, yo podría casi pronosticarle una muerte anunciada de muchos de estos partidos políticos que han tenido tanta influencia en el país en los últimos 100 años. El ejemplo más claro es ese asunto de la energía eléctrica, por ejemplo. Ahí hay una afectación enorme a la población
en dos vías, en términos de altas tarifas y en términos de mala calidad. Y si además le agregamos el hecho que los déficits los estamos pagando con nuestros impuestos, Oscar, el negocio va mal para el ciudadano. Es decir, Oscar, si además de que el trabajo que pudiéramos estar desarrollando es interrumpido por los apagones, además de estar pagando permanentemente una tarifa que cada vez más alta, además la crisis económica cae sobre su espalda y la mía, realmente ahí estamos mal si no tomamos grandes decisiones. Entonces, este esfuerzo de llegar a consensos y acuerdos para solventar este problema del ENE puede ser un punto de partida para que la gente empiece a confiar que los políticos han modificado su forma de conducirse. Pero si vamos a conspirar para poder bloquear una reforma tan importante, en procura que este gobierno tampoco resuelva el problema del ENE. Y solo lo que hacemos es arrastrarlo, ¿no? Y realmente el político está actuando en un camino que no es el correcto. Y comentábamos con usted, Arena, que es la derecha salvadoreña, y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, estaban muy tranquilos. Y pensaban que iba a ser eterno. A estarse rotando la rotando el poder y tener todos los beneficios que el poder acarreaba. Fueron pulverizados y desaparecidos del mapa producto de la falta de madurez, por un lado, y la prepotencia, por otro, que les hizo pensar que eso iba a ser eterno. Yo por eso llamo a hacer un esfuerzo importante por colaborar, para solventar los problemas, y para eso se necesita el concurso de todos los actores, por una parte, pero por otra parte también de darle oportunidad a otras voces, porque a veces el político se vuelve alérgico al comentario de la prensa o se vuelve resistente a dar espacios a la participación de la ciudadanía. Claro que todos tenemos el derecho de opinar y de aportar en el debate sobre los temas que son trascendentales en el país. Pero pareciera que me habla de otros políticos. Yo no sé si los que tenemos acá, si los que estamos viendo acá van a poder cumplir con ese reto. Y pongo un ejemplo muy concreto. Estamos hablando de los problemas que hay en tema de salud. La construcción del hospital del gobierno anterior, la construcción de esos 8 hospitales, es un tema que hemos analizado acá, es un tema que tiene muchas deficiencias, muchas equivocaciones, errores, y algunos incluso que rozan en la parte delictiva del gobierno anterior, pero no puede el gobierno nomás decir, vamos a cerrar esa iniciativa. Pero es que usted puede hacer las dos cosas a la vez. Usted puede hacer las dos cosas a la vez. Usted puede investigar cualquier sobreprecio, sin problema, pero no venir y echar por la borda una inversión que nos ha costado igual. Pongo un ejemplo para que la gente comprenda. Si yo le doy 2 millones de lempiras para que me compre una camioneta Prado, por decir algo, y usted me trae aquí un pick-up Hilux último modelo que no cuesta 2 millones de lempiras, que cuesta 1.200.000, por decir algo. La pregunta que le digo, ¿tengo que cuestionarlo, investigarlo y deducirle responsabilidades por haber robado 800.000 lempiras de los 2 millones que le dio? Claro que sí. Pero ¿qué va a hacer con ese Toyota Hilux último modelo? Manejarlo. ¿Lo echan a la basura? ¿Lo va a embodegar? No. Usted haga un esfuerzo importante por deducir responsabilidad a todo aquel que pudo haber cometido un ilícito, un acto irregular o en determinado momento cometido en transgresión a la ley. Ahí hay que darle todo el apoyo a los operadores de justicia, particularmente al Ministerio Público, para que investigue y deduzca responsabilidades. Pero utilice lo que se avanzó para poderlo potenciar. Yo valoro que esa va a ser la gran apuesta por parte de este gobierno, pero que también tenga un enfoque, porque aquí se privilegia mucho ese tema de los hospitales cuando la gran apuesta está en la atención primaria. Y los hospitales que también están descuidados. Exactamente, un abordaje integral. ¿Qué tanto está el programa es sobre las reformas, ¿no? Sí. Y el intento que hemos tenido como sociedad de poder avanzar sobre reformas?
¿Qué tanto el tema de la corrupción y el tema de la impunidad nos impide avanzar en estos procesos de reforma? Y segunda parte de la pregunta, ¿qué tanto esto influye para que la percepción de la gente sea que no se ha hecho nada? El gran reto es ser transparentes en el debate. Yo, por ejemplo, algo que cuestiono mucho, Oscar, y a veces me meto, yo casi no participo en programas de televisión ni doy entrevistas, pero cuando en su momento tuve una participación muy activa, me metía mucho en problemas cuando cuestionaba a los actores que de forma subterránea participan en los debates. Eso no me parece correcto para que el país avance a una nueva etapa. Creo que la corrupción se combate con transparencia. Es decir, si los actores involucrados en la discusión de un tema, por ejemplo, en el tema de energía, si todos los actores interesados participan a la luz del día, es más fácil que uno pueda comprender la gestión de los intereses, que no es un pecado. Hay países desarrollados en donde han institucionalizado hasta la industria del lobby y el cabildeo, la gestión de los intereses particulares. A mí no me parece incorrecto que un empresario intente obtener un negocio en buena lid en el marco de la ley. A mí no me parece incorrecto. Y que vaya a la batalla con otro empresario que propone una cosa diferente a él y que sea el gobierno el que en el marco del buen criterio y privilegiando los intereses de la población, tome la mejor decisión. Entonces, creo yo que la gran apuesta, combatir la corrupción, es ser transparente. Que todos los actores, que nadie manipule, que nadie sea titiretero, que nadie de forma subterránea, tras bambalinas, manipule, que aquellos que quieran intervenir asuman la responsabilidad de pagar el costo por sus posicionamientos. Eso me parece que es la vía y el camino. Este tipo de programas en donde se discute con precisión cuáles son las falencias en los procesos es esencial para poder cuestionar, para que la gente tenga conciencia, para que cuestione cualquier procedimiento que no lo sea. La transparencia es caldo de cultivo para el acto corrupto. La falta de transparencia es caldo de cultivo para el acto corrupto. La no rendición de cuentas permite que el actor oficial cometa excesos o inclusive transgreda la ley. Entonces, exigirle una participación activa de todos los actores a la luz del día, para mí es la solución a los grandes problemas. Entonces, cuando uno identifica que un actor está actuando de manera ligera, de manera superficial, de manera demagógica, le permite a los demás valorar esa actuación. Eso desde mi perspectiva es la gran apuesta por parte de los medios y de la ciudadanía a exigir ese tipo de conductas. Ya tengo que ir a una pausa, el tiempo se nos está acabando, así que para el próximo bloque vamos a partir de dos preguntas. ¿Cuáles son los errores que cometió Omar Rivera en los procesos de transformación y de reforma en los cuales se involucró en el pasado? ¿Y cómo ese aprendizaje podría servirle ahora a este proyecto de reforma que tenemos ahorita del sector eléctrico? Sí. Así que usted está viendo Más Conscientes de ICN. Ya volvemos. Tu salud empieza en cómo te cuidas y cómo te sientes todos los días. Dr. Talks, de lunes a viernes a las 9 de la mañana por ICN.
Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Gracias por acompañarnos. Esta mañana estamos con Omar Rivera en el estudio de ICN, conversando sobre las distintas reformas que hemos hecho en nuestra historia y los retos que esto nos trae para el futuro también. Omar, uno aprende mucho más de los errores que de los éxitos, ¿no? ¿Qué errores considera usted que hubiera preferido no haber cometido en los procesos de transformación? Y la segunda parte de la pregunta, ¿cómo podemos garantizar que este proyecto de reforma que está actualmente, que coincidimos en el sector de la población que es necesario hacer algo con el tema del ENE, no podemos dejar que eso se caiga? Yo creo que un gran problema en términos de calificar errores es pensar que lo que uno hizo y le trajo consecuencias negativas no es lo correcto. No sé si me estoy dando a entender. A veces el éxito o la victoria en términos reputacionales o en términos de mantener un protagonismo es equivocado. Si uno no valora que el transitar por el camino correcto debería de ser la gran apuesta de cada quien. ¿Qué trae consecuencia? Apostarle denodadamente a lo que uno cree. El esfuerzo de colaborar con las instituciones del Estado trae un costo reputacional. O sea, la gente lo castiga. Si, por ejemplo, usted le apuesta desde este programa a respaldar la reforma energética en el planteamiento que el gobierno ha hecho, pueda que la oposición política lo cuestione a usted, y creo que ha recibido en algún momento algún cuestionamiento, porque lo quieren obligar a navegar de una manera que le permita sobrevivir en el debate político. Y yo creo que... hay que estar dispuesto a quemarse, entonces. Totalmente. Hay que estar dispuesto a ensuciarse. En lo que uno cree. En lo que uno cree que es correcto. Total. Nosotros separamos, por ejemplo, en el caso policial, 6.000 policías. Eliminamos muchos de los grupúsculos que le estaban haciendo mucho daño a la institución. Y permitimos facilitar un proceso de modernización en infraestructura, en la educación policial, en la gestión, que tuvo un éxito concreto en la reducción del número de homicidios. Pero si no hubiera estado dispuesto a tomar el riesgo, no se hubiera logrado. Total. Entonces, extrapolando al tema de la energía eléctrica, uno hay que hablar con mucha claridad a la población sobre el problema que tiene el ENE y el subsector eléctrico, las consecuencias negativas que está teniendo sobre cada uno de los sectores y apostarle si uno cree en ellos. Ahora, si la gente es tibia y no está dispuesto, como usted muy bien lo dice, a quemarse sobre lo que uno cree, pues que se mantenga al margen de lo público. Que sería peor todavía. Porque al final de cuentas, asumir una actitud pusilánime, una actitud inclusive indiferente, pues uno lo hace pagar. Hace poco hubo un esfuerzo en el Progreso, impulsado por los taxistas, que se rebelaron ante la autoridad para reducir esa tasa vehicular que había sido incrementada de manera desproporcionada. Y hay un reconocimiento importante por valorar la valentía que tuvieron. Es probable que un sector político los cuestione de ser instrumentalizados, por ejemplo, del Partido Libre y todo lo demás. Pero al final de cuentas, ese tipo de luchas le deja la satisfacción de uno de haber contribuido. En el caso del ENE, Oscar, es inevitable que la reforma se tiene que dar. Inevitable. Y que va a traer consecuencias y que trae costos políticos. Totalmente. Pero uno debe de también apostarle a que elementos como el garantizar mayor calidad, menos apagones, o al garantizar una tarifa más justa, no esos incrementos sistemáticos y permanentes que se dan, pues van a ser resultados de esta reforma. Otro elemento más. Hoy el país se vuelve poco atractivo si no tenemos un sistema
eléctrico lo suficientemente robusto como para presentar alternativas a la inversión extranjera. Hoy, ¿cuál es el gran negocio en el mundo? Los centros de datos. Sí. ¿Y qué necesitan los centros de datos? Energía. Energía. Si no tenemos energía, nadie va a venir aquí a impulsar proyectos que en el mundo entero se están expandiendo, como estos centros de datos que sirven para los proveedores de servicios de inteligencia artificial. Entonces, si no vislumbramos nosotros en el futuro cercano que esta reforma va a traer resultados positivos, y si no lo hacemos a la luz del día y con valentía, difícilmente vamos a lograr. Entonces yo animo no solamente a los sectores sociales, porque el que más responsabilidad tiene aquí es el que cuenta con mandato popular. Yo animo a los diputados a que le apuesten mucho a esta reforma, que discutan de forma amplia el alcance de la misma, que establezcan salvaguardas, por ejemplo, en temas vinculados esencialmente a garantizar buen servicio y tarifas y que no le tengan miedo al costo político. Y que ese tema también, que no satanice mucho. A mí me llama mucho la atención ese tema de la privatización. O sea, ¿de qué privatización me están hablando? De la privatización de la generación de la energía. Ya está privatizada. Total. De la privatización de el componente de comercialización. Por Dios. ¿Cómo se comercializa? ¿Ah? Del componente de la transmisión. Es decir, tiene capacidad el Estado de poder invertir los miles de millones que se requieren para poder modernizar esas líneas de transmisión. Evidentemente necesita la participación activa del sector privado. Sin embargo, lo que hay que garantizar es que no se haga de forma corrupta, que no se beneficie a ningún sector privilegiado y que no de se la le regale a ninguna empresa, y que se garantiza que el sistema, en términos de los beneficios a los consumidores, especialmente domiciliarios, sean sostenibles en el tiempo. Última pausa, porque te quiero tener unos minutos para la siguiente pregunta, así que usted también es más consciente de ICN. ¿Listos para romper la rutina? Acompaña a Alex Tienda en un viaje sin filtros hacia los destinos más épicos del planeta. Desde metrópolis vibrantes y maravillas milenarias hasta rincones extremos que desafiarán tu imaginación. Conoce el mundo a través de su gente, sus secretos y paisajes que te robarán el aliento. Alex Tienda, de lunes a viernes, 4:30 de la tarde. Prepara tu equipaje, tu boleto a lo desconocido te espera solo por ICN. Una nueva conciencia. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN esta mañana con Omar Rivera aquí en el estudio. Omar, se nos acaba el tiempo, ya tiene un minuto para responder. La pregunta es sencilla, pero no es sencilla. No. ¿Qué es más difícil? ¿Cambiar las instituciones o evitar que las instituciones lo cambien a uno? No, es un reto muy importante cambiar las instituciones, por lo que termino como empecé. Cambiar una institucionalidad, cambiar la gestión pública no es un asunto de abrir y cerrar de ojos. Requiere mucho esfuerzo, mucha paciencia y mucha visión de futuro. Yo creo que en lo que debemos de trabajar los hondureños es en compartir una visión de país, un plan de nación, algo que nos una en función de propósitos que nos permitan tener el entusiasmo de creer que en este país va a haber más prosperidad, va a haber menos desigualdad y que cada quien va a poder alcanzar sus sueños. Si eso nosotros logramos inculcarlo en los ciudadanos,
difícilmente seguirá siendo difícil modificar las instituciones, pero nos vamos a mantener lo suficientemente entusiasmados como usted cada mañana con este programa por querer cambiar el mundo, por querer cambiar el país, por querer cambiar nuestras condiciones de vida. Muchas gracias, Omar, por haber venido. Contento Gracias a de estar usted acá. también. Y ahí está, si quiere buscar el libro de Juan Evangelista Paredes, se llama El préstamo, el tratado Paredes-Knox. Toda esta discusión que hemos tenido ya ocurrió hace 115 años. Así que gracias por habernos acompañado. Usted acaba de ver Más Consciente. Nos vemos mañana. Yo soy Oscar Estrada. Quédese porque viene Dr. Talks aquí en el estudio mañana a las 7:30 de la mañana, aquí en Más Conscientes.